en un polvoriento pueblo del oeste de Texas, donde el sol abrasador parecía eternamente en guerra con la tierra árida, vivía un ranchero llamado Tomás Rivera. Era un hombre de manos callosas y corazón endurecido por décadas de sequías y pérdidas, pero esa mañana de verano, algo en el aire seco lo inquietaba. «No lo hagas, Tomás. No lo hagas», le había advertido su viejo amigo el sheriff, con una mirada severa bajo el ala de su sombrero. «La gente del pueblo ya está nerviosa con los rumores de la frontera. Si ayudas a esos extraños, te pondrán en contra de todos». Pero Tomás, con los ojos fijos en el horizonte donde una nube de polvo anunciaba la llegada de un grupo de migrantes exhaustos, no pudo ignorar el eco de su propia conciencia. ¿Cómo podía un hombre que había perdido a su esposa por la indiferencia del mundo volverse indiferente él mismo? Con un suspiro profundo, espoleó a su caballo y cabalgó hacia ellos, ignorando las advertencias que resonaban en su mente como un trueno lejano. El pueblo de Dusty cree que era un lugar donde las tradiciones se aferraban como raíces profundas en el suelo reseco. La mayoría de los habitantes eran rancheros como Tomás, familias que habían luchado por generaciones contra la naturaleza implacable y las políticas cambiantes de Washington. Últimamente, las noticias de la frontera sur habían encendido debates acalorados en el saloon local, muros, deportaciones, y el miedo a lo desconocido. «Esos forasteros traen problemas», decían unos. «No hay suficiente para todos», replicaban otros. Tomás, viudo desde hacía 5 años, había permanecido en silencio en esas discusiones, enfocado en su rancho de 100 acres donde criaba ganado y cultivaba maíz con esfuerzo titánico. Pero esa noche anterior, en la soledad de su cabaña, había soñado con su difunta esposa, María, quien siempre le recordaba: la verdadera fuerza no está en las cercas que construyes, sino en las manos que extiendes. Al amanecer, vio a los migrantes, una familia de 5, con niños de ojos hundidos por el hambre y el cansancio, arrastrando sus pies por el desierto. «No lo hagas», se repetía a sí mismo, pero su caballo ya galopaba. Cuando llegó al grupo, el padre de la familia, un hombre demacrado llamado Javier, levantó la vista con desconfianza. «Por favor, señor, solo agua, mis hijos no pueden más», suplicó en un español entrecortado por el agotamiento. Tomás desmontó, sacó su cantimplora y se la ofreció. No era solo agua, era un gesto de humanidad en un mar de hostilidad. «Vengan conmigo», dijo Tomás, su voz ronca pero firme. «Mi rancho está cerca. Pueden descansar allí». Javier dudó, mirando a su esposa y a los 3 niños pequeños que se aferraban a sus faldas raídas. Habían cruzado ríos y evitado patrullas, huyendo de la violencia en su pueblo natal en México. «Pero señor, no queremos problemas», murmuró. Tomás negó con la cabeza. «Los problemas ya están aquí. Lo que importa es lo que hacemos con ellos». Los guió de vuelta al rancho, donde les dio comida de sus reservas escasas, tortillas, frijoles y algo de carne seca. Mientras comían, Tomás sintió una punzada en el pecho. Recordaba cómo María había ayudado a vecinos en tiempos de sequía, compartiendo lo poco que tenían. Ella lo habría hecho, pensó. La noticia se extendió como fuego en pastizales secos. Al atardecer, el sheriff llegó al rancho con un par de depietes, alertados por un vecino que había visto a los intrusos. «Tomás, ¿qué demonios has hecho?», exclamó el sheriff, bajando de su camioneta con el rostro enrojecido. «La gente del pueblo está furiosa. Dicen que estás trayendo delincuentes a nuestras puertas». Tomás se paró en el porche, con los brazos cruzados. «Son una familia, no delincuentes. Solo necesitan ayuda». Pero el pueblo no tardó en reaccionar. En el saloon, los rancheros se reunieron, murmurando sobre traición. «Ese Tomás siempre ha sido un terco. Ahora nos pone en riesgo a todos», gritó uno. La dueña de la tienda general, la señora Elena, quien había perdido a su hijo en un accidente fronterizo años atrás, fue la más vocal. «No lo hagas, Tomás. No lo hagas. Estás abriendo las puertas al caos». Carteles improvisados aparecieron en las calles: «Dusty Creek para los nuestros». La outrage era palpable, vecinos que antes lo saludaban ahora lo miraban con recelo. A pesar de la presión, Tomás no cedió. Instaló a la familia en un viejo granero, dándoles camas improvisadas y tareas ligeras para que se sintieran útiles. Javier ayudaba con el ganado, su esposa con el huerto,
y los niños jugaban con los perros del rancho, riendo por primera vez en semanas. Tomás les contó historias de su vida, de cómo había llegado a Texas como hijo de inmigrantes mexicanos, luchando por un pedazo de tierra. Todos venimos de algún lugar, les dijo una noche bajo las estrellas. Pero el giro inesperado llegó cuando una tormenta azotó el pueblo. Relámpagos iluminaban el cielo como advertencias divinas, y la lluvia torrencial convirtió los caminos en ríos de lodo. El río cercano se desbordó, amenazando las casas bajas del pueblo. Dusty Creek, que había sobrevivido sequías, ahora enfrentaba una inundación bíblica. En medio del caos, Tomás y Javier organizaron un rescate. Con cuerdas y caballos, cruzaron las aguas crecidas para salvar a familias atrapadas. Uno de los primeros en necesitar ayuda fue el sheriff, cuya casa estaba a punto de colapsar. Tomás, gritó desde el techo, el agua lamiendo sus botas. Tomás, con Javier a su lado, lanzó una cuerda y lo sacó de allí. Pensé que no vendrías, admitió el sheriff, empapado y temblando. Después de todo lo que dije. Tomás sonrió débilmente. La ayuda no pregunta por opiniones. Javier, con su fuerza renovada, rescató a la señora Elena, quien se aferraba a un poste en su tienda inundada. Gracias, sollozó ella, abrazando al hombre al que antes habría llamado intruso. El pueblo entero vio cómo la familia de migrantes, a la que habían rechazado, se convertía en salvadores. Niños que jugaban en el rancho ahora ayudaban a distribuir suministros, y la esposa de Javier cocinaba sopa para los damnificados. El clímax emocional llegó al amanecer siguiente, cuando el sol asomó entre las nubes dispersas. El pueblo se reunió en la plaza central, aún embarrada pero llena de gratitud. La señora Elena, con lágrimas en los ojos, se acercó a Tomás. Nos equivocamos. Lo que hiciste, fue lo correcto. El sheriff, con la voz quebrada, anunció, Tomás Rivera nos recordó lo que significa ser humano. En vez de dividirnos, nos unió. Javier, de pie junto a su familia, miró a Tomás con ojos llenos de emoción. Usted nos dio una oportunidad, y nosotros se la devolvimos al pueblo. Tomás, abrumado, sintió el peso de su decisión transformarse en una calidez profunda. Había desobedecido las advertencias, pero en ese acto de compasión, había salvado no solo vidas, sino almas. El pueblo, una vez outraged, ahora aplaudía, reconociendo que la verdadera fuerza radica en la empatía. A partir de ese día, Dusty Creek cambió. Los migrantes se integraron, ayudando a reconstruir lo dañado por la tormenta. Tomás encontró en Javier un hermano, y en los niños, un recordatorio de la inocencia que María tanto amaba. El pueblo erigió un monumento simple. Una placa que decía en honor a la bondad que une fronteras. La historia se extendió más allá de Texas, inspirando a otros a extender manos en vez de construir muros. Tomás, sentado en su porche al atardecer, reflexionaba, a veces, ignorar un «no lo hagas» es el camino hacia lo que realmente importa. Y en ese mensaje heartwarming, el mundo encontraba esperanza. La humanidad prevalece cuando el corazón guía los pasos, recordándonos que un acto de selflessness puede transformar la outrage en unidad, y la oscuridad en luz eterna.